¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de razonamiento verbal. El día de hoy, 10, ¿no es cierto?, de junio del año 2021, vamos a ver ya el último tema que corresponde a la semana de los videos de manera virtual, ¿no es cierto? Después ya nosotros, de alguna u otra manera, la próxima semana, trabajaremos con lo que sería el repaso por Meet, ¿no es cierto? Así que es importante recordarles que siempre se les está dejando fichas para que ustedes practiquen, desarrollen y que mediante eso ustedes tengan sus notas correspondientes. ¿Sí? Por favor, no te olvides de desarrollarlas. Ya saben que esta clase está dirigida para ustedes, chicos de quinto año de secundaria del Colegio Queuni en Cañete. Y claro, no me voy a extender tanto explicándote la teoría de organizadores visuales, porque tú ya la sabes, ¿no es cierto? Ya sabes que somos organizadores visuales. Los organizadores visuales son aquellos, digamos, son aquellos elementos que me permiten de alguna u otra manera conllevar a un mejor método de lectura, ¿no es cierto? Esto quiere decir, por ejemplo, que ustedes pueden tener un acceso a una cantidad indeterminada de información, pero a través de esa indeterminada cantidad puedes seleccionar las ideas y puedes transformar esas ideas, digamos, o resumirlas a través de estos organizadores visuales. ¿Correcto? Eso es muy importante. Entonces, hablando de los organizadores visuales, podemos determinar tres elementos fundamentales. Podemos analizar los mapas conceptuales, ¿no es cierto? Podemos analizar también los mapas mentales, ¿sí? Podemos también organizar de repente por ahí los mapas semánticos, ¿no? Y finalmente, otro elemento que tiene que ver con la organización visual, tiene que ver precisamente con, básicamente, la lluvia de ideas también, ¿no es cierto? La lluvia de ideas también es muy importante. La lluvia de ideas. También, por ejemplo, un organizador visual que se utiliza mucho en conjuntos, en matemáticas, son los diagramas de Venn. ¿Correcto? Eso también. Por ahí te hago recordar. Por citar algunos organizadores visuales, ¿no? El objetivo, básicamente, de los organizadores visuales es organizar la información dentro de un texto, seleccionándola, jerarquizándola o degradándola para que de esa manera la comprensión del texto sea, digamos, mucho más inteligible o entendible. ¿Correcto? Eso por ahí te señala. Ahora, vamos de inmediato a desarrollar los textos, ¿no es cierto?, de la práctica del profesor. ¿Correcto? Vamos a desarrollar el día de hoy 4 textos importantes y ya sabes cuál es el método de trabajo, ¿no? Acá señalo 3 ideas principales y aquí las respuestas importantes o las respuestas del desarrollo del texto como tal. ¿Correcto? Así que vamos al texto 1. Dice, si hablamos de televisión, es muy probable que antes o después se haga mención a Los Simpson. Esta serie sobre la familia de clase media estadounidense de piel amarilla lleva más años en antena de lo que muchos podrían haber deseado, y aunque el tiempo les ha hecho mella y las últimas temporadas han perdido la frescura y el ingenio de sus predecesoras, siguen siendo una serie que ha hecho historia, ¿no es cierto? Estamos hablando en todo caso de, digamos, la serie televisiva, correcto, Los Simpson. Los Simpson, correcto. Estamos hablando, a ver, creo que así nos voy a escribirlo con precisión, ¿ya? Porque si no, estamos hablando de los, ahora sí, de los Simpson, correcto, ahí está. ¿Ya? Estamos hablando de la serie televisiva Los Simpson, estamos enumerando su importancia, estamos dando a conocer su declive
en estos últimos, correcto, tiempos. Y finalmente, y su vigencia, ¿no es cierto? Y su vigencia como natural. Eso me parece que es lo importante en ese primer párrafo, ¿no? Señalar la importancia de Los Simpsons como una serie pues, que ha marcado un hito televisivo, ¿no es cierto? Eso hay que destacar. Ahora, además dice lo siguiente: 30 temporadas dan para mucho y Los Simpsons lo han demostrado tocando casi todos los temas que se podían hacer. Lo que empezó siendo una serie de dibujos como otra cualquiera, maduró muy pronto y llenó el hueco que ese público joven adulto exigía. La estética animada y los personajes arquetípicos basados en estereotipos principalmente se combinaron con unos guiones inteligentes y profundos y acabaron por ser un reflejo de la sociedad de cada momento. La serie crecía y cada vez adquiría un tono más comprometido y crítico. O sea, con el transcurrir, correcto, de 30 temporadas, correcto, podemos decir que los Simpson, correcto, no solo han tocado todos los temas, correcto, sino que han madurado como producto visual. Definitivamente han madurado como producto visual. Finalmente el texto, ¿no es cierto?, nos manifiesta lo siguiente. Tal vez, dice, ese elemento fue uno de los muchos responsables de su éxito mundial. ¿Cuál? Que sea un maduro producto visual, porque genera una crítica social, si se quiere llamar así. ¿Correcto? Genera una crítica social. Dice, Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie y los cientos de personajes y habitantes de Springfield que conoceríamos con los años, cogían las costumbres de la sociedad estadounidense y de muchos otros países y de todo el mundo, y se reían de ellas con humor mordaz, de los que dan justo donde deben dar, y sin burlarse de lo que estaba pasando en la actualidad. ¿Por qué no hacerlo también del pasado? No existía ningún tema tabú ni terreno sagrado para la familia amarilla. Sin pretender reescribir la historia ni hacerlo con una fidelidad académica respecto a los hechos, los Simpsons fueron incluyendo cada vez más referencias históricas o interpretaciones de grandes acontecimientos, generalmente a través de flashbacks o cuentos, que rompían la monotonía de Springfield y abrían nuevas oportunidades para criticar a todas las sociedades de cualquier tiempo histórico. No hay duda de que los Simpsons no son lo que eran, pero tampoco se puede negar que marcaron un antes y un después de la narrativa para la televisión y en la importancia de los dibujos animados. Ellos hicieron historia y también hablaron de ella. O sea que definitivamente los Simpsons han marcado, un antes, correcto, y un después, ¿no es cierto?, de los dibujos animados
animados transmitidos, correcto, por televisión. Ahí está. Muy bien. Excelente apología, ¿no es cierto?, al tema de los Simpsons. Vamos a desarrollar, muchachos, ¿no es cierto? Vamos a desarrollar de la pregunta número 1 a la número 5. Dice, el texto trata fundamentalmente sobre qué. Los Simpsons como paradigma de la familia norteamericana, la serie animada de la familia Simpson y su repercusión histórica, puede ser esa. Los motivos de la larga duración de una serie animada como Los Simpsons o la crítica social establecida en la serie animada de Los Simpsons. No, la B, ¿no es cierto? La serie animada de la familia Simpson y su repercusión histórica, ¿no es cierto? Ahí está. Puedes marcar la alternativa B como respuesta correcta. Muy bien, dice la número 2. Dice la número 2 lo siguiente. De acuerdo con el autor del texto, uno de los elementos que permitió que la serie animada Los Simpsons durase tantas temporadas se debería que a la inteligencia de su público espectador, a la cantidad de los niños que la ven, al apego de las normas sociales o a la evolución de su trama. A la evolución de su trama, ¿no? Le agregaban cuentos, le agregaban pequeñas historias, trataban de recontar la historia norteamericana, ¿no es cierto? Entonces debe ser la alternativa D, a la evolución de su trama, ¿no es cierto? Alternativa D. Ahí está. Vamos a la pregunta número 3, dice, ¿es compatible, o sea, es cierto, se corrobora con el texto, afirmar que el dibujo animado de Los Simpsons responde a su propia ficción, explota en demasía el sarcasmo, tiene una crítica equilibrada o critica las costumbres sociales? Claro, critica las costumbres sociales, ¿no es cierto? Alternativa D, critica las costumbres sociales, ¿no? Alternativa D. Vamos a la pregunta 4, dice, del texto se infiere, se deduce, se colige o se concluye que dicho dibujo animado busca evidenciar las costumbres burguesas, presenta una familia disfuncional, es apreciada por el público en general o responde a una determinada clase social. No, se infiere que dicho dibujo animado busca evidenciar las costumbres burguesas, es apreciada por el público en general. Yo creo que es apreciada por el público, porque por algo tiene mayor cantidad de temporadas, ¿no es cierto? O sea, si no fuera apreciada por el público se dejaría de transmitir, es obvio, ¿no es cierto? Entonces la respuesta correcta ahí es la C. La serie. Por eso también se habla del éxito de la serie, ¿no? Y finalmente, la palabra tabú se puede reemplazar por qué, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, dice, no existía ningún tema tabú ni terreno sagrado para la familia amarilla. Tabú, o sea, no existía ningún tema vedado, ¿correcto? Vedado. Alternativa B, la respuesta correcta. A propósito de Los Simpsons, hay que recordar que el autor, o mejor dicho, el creador, es Matt Groening, ¿no? Muy bien. Y que en la actualidad tiene ya 32 temporadas. Casi mi edad, ¿no es cierto? Por ahí. Muy bien, chicos.